Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Jesucristo hombre entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación. En un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo con gozo y agradecimiento. Gracias, Dios. Jesucristo hombre entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación. En un abrir y cerrar de
la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo con gozo y agradecimiento. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida. Somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida. Somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Bendecidos con toda bendición. Bienvenidos una vez más al lugar más importante sobre la faz de la tierra. El lugar que Dios mismo escogió para anunciar el evangelio de la transformación.
el Evangelio del Espíritu, el Evangelio donde nosotros hemos recibido nuestra herencia, donde hemos recibido el galardón, aquello que todos esperaban, aquellos que han buscado de Dios. A través de la historia nosotros podemos conocer todos aquellos que buscaban algo como promesa de Dios. Sin embargo, ahora nosotros podemos conocer por medio de la revelación del Espíritu los misterios que estaban escondidos. Así pues, un saludo también a todas las naciones, a todos aquellos que nos ven por medio de la transmisión, pero que de igual manera reciben el conocimiento, reciben la promesa, reciben la enseñanza. Nosotros somos aquel pueblo que anunció Joel, un pueblo que nunca antes se había manifestado sobre la faz de la tierra. Ese pueblo somos nosotros, no porque tengamos un aspecto diferente, sino porque tenemos la sabiduría de Dios en nuestra mente y eso nos hace ser dioses. Jesús de Nazaret dijo: ¿acaso no llamó dioses a todos aquellos a quien vino su palabra? Y la Escritura no puede ser quebrantada. Entonces nosotros tenemos esa convicción que somos los que alcanzamos la promesa, somos los que estamos disfrutando los beneficios de su herencia con el conocimiento del Evangelio que Él ha preparado para nosotros. Y como siempre, para continuar con esta reunión vamos a ver el clip, porque posteriormente vamos a tener una explicación de lo que es el proceso del conocimiento del Evangelio. Veamos entonces. Entonces tú tienes que entender que esa avenida no es una avenida para que todo el mundo lo vea así bajando, no es eso. Diga a propósito. Cuando tú miras bien, Él tuvo un propósito en su venida. Él vino y quitó la ley. Él vino, destruyó al diablo. Él vino, quitó el pecado. Él vino, estableció un nuevo pacto. Y entonces después que ese propósito, Él terminó ese propósito, dejó un nuevo pacto establecido, entonces luego fue tomado. Pues así mismo, como vino la primera vez, viene la segunda vez, con propósito, no con misticismo. Ahora vamos a Hebreos capítulo 9. Capítulo 9, verso 28. Ahí estamos todos. Mira lo que dice. Las pizarras electrónicas. Vamos a verlas mejor, para no usar mis humillantes. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y no vamos a entrar en el término mucho porque Él no llevó los pecados de todos, porque no todos son predestinados. Él murió por los muchos, no por todos. Y ahí está bien claro, para llevar los pecados de muchos. Oye esto, esa es la primera manifestación. ¿A qué vino Jesucristo? ¿A llevar los pecados de qué? Ese fue en la vida de Jesús de Nazaret. Pero entonces dice que, ¿qué dice? Y aparecerá, diga, por segunda vez. ¿Verdad que Él prometió que aparecería por segunda vez? ¿Verdad que los dos ángeles dijeron: mire, este mismo Jesús que es tomado al cielo volverá de la misma manera por segunda vez? Pues aparecerá por segunda vez. Ahora mira lo que dice: sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Había un pueblo esperándole. El sistema le está esperando, pero ellos tienen pecado. Ellos dicen: si Cristo viene y te halla en pecado. Ahora, ¿cuál es el único pueblo que lo espera sabiendo que Él viene sin relación con el pecado? Ahora, oye esto. No hay un hombre en la historia, no hay un hombre en toda la historia de 2000 años que haya venido, como he venido yo, predicando a Cristo sin relación con el pecado, diciendo que el pecado fue quitado, diciendo que tú estás perfecto con una sola ofrenda.
quiere decir que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Y quién está haciendo eso? Pero por primera, nadie. Usted no ve que todo el mundo piensa que el pecado todavía está vigente. Todos los predicadores. De hecho, por eso es que llenan los altares siempre. Pase al frente los que están en pecado. Porque ellos predican a Cristo en relación con el pecado. Todavía lo ven como si no hubiera resucitado. Y a nadie se le ocurrió. Qué inteligente yo soy. No es que soy inteligente. Es que Jesucristo se me metió en mi vida y comenzó a predicar por mí. Podemos ver nosotros a través del clip lo que es el conocimiento de un verdadero evangelio. El verdadero evangelio nos muestra que había un camino, y ese camino, hasta donde Jesucristo hombre habló, todavía tenía carne. Nosotros entendemos que la palabra carne, hablando en términos espirituales, es un desconocimiento de la palabra de Dios. O sea, carne es una enseñanza que no permite ver las cosas del espíritu. Por eso dice que los deseos de la carne son enemistad contra Dios. O sea, los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque ahí hay rebeldía, porque ahí hay cierta desobediencia. De hecho, eso fue lo que causó en Adán el salir del paraíso, que comenzó a pensar por sus propios medios. Y de ahí es donde surgió el nuevo conocimiento humano, porque de principio solo existía el conocimiento de Dios. Pero cuando Adán desobedece, entonces aparecen dos conocimientos: el conocimiento de la carne, el conocimiento del hombre, el conocimiento humano y el conocimiento de Dios. Entonces comienza a reinar el conocimiento de Adán, por eso está escrito: reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué era la muerte? La carne, el desconocimiento. Entonces, mientras hablaba Jesucristo hombre, que es un proceso, que es un proyecto de Dios, que todo iba de gloria en gloria, pero todavía estaba el género carne que no permitía conocer lo que ahora nosotros conocemos como es la perfección del evangelio. Y de hecho así se llama la enseñanza para este domingo, para esta oportunidad. La perfección del evangelio. O sea, él venía sin relación con el pecado para salvar, pero no los había salvado. Dice que él tenía una cobertura angelical para aquellos que iban a ser, no eran todavía, herederos de la salvación. Cuando nosotros heredamos la salvación, automáticamente es despojada la carne de nuestra mente. O sea, aquello que se oponía al conocimiento de Dios es quitado. Por eso ahora nosotros entendemos clara y perfectamente la enseñanza de Dios, donde revela los misterios que no se habían revelado antes. Y así lo dijo Jesucristo hombre ahí. Qué inteligente él. No es así. Dios tenía un propósito y escogió un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, y por medio de él explicó el evangelio de la gracia, la fe. ¿Qué era esto? Era la certeza de lo que se esperaba y la convicción de lo que no se veía. Pero nosotros ya no lo esperamos, ya llegó. Nosotros ya no estamos en esa fe, nosotros estamos en una convicción que estamos ya
viviendo los mejores tiempos de la historia como herederos, como dioses, como transformados, conociendo los misterios de Dios que nunca antes se habían dado a conocer. El misterio que hemos conocido últimamente es que ahora sabemos quién es el Padre del que tanto habló Jesús de Nazaret. Y precisamente este es el beneficio que nosotros tenemos. Dice, y la vida eterna es que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. ¿Y nosotros qué conocimos? A Dios el Padre, y ahora sabemos cuál era la voluntad del Hijo. Esto es bien sencillo porque la historia nos lo ha mostrado de manera que nosotros no tenemos excusa. Fíjese lo importante que es esto. A Abraham fueron hechas las promesas y le dijeron que en él iba a estar la descendencia para ser bendecidos. En ti serán benditas todas las naciones. Pero esto llevaba un proceso del cual habló Jesucristo hombre. Y Abraham iba a tener un hijo, el cual iba a dar en sacrificio. Pero no tenía que estar presente humanamente con un cuerpo Abraham para presentar al hijo, porque no era materia, era por medio del Espíritu. Quiere decir que el hijo aparece hasta después donde no tenía padre, hablando físicamente. Porque él era el hijo de Abraham que iba a ser entregado en sacrificio. O sea, ¿cómo fue que entregó el padre a ese hijo en sacrificio? Por medio de la sabiduría y el conocimiento. O sea que el Hijo Jesús de Nazaret, conforme a lo que está escrito y conforme al conocimiento de él voluntariamente llegó hasta el sacrificio de la cruz. Y ese sacrificio fue acepto para quitar el pecado, dando cumplimiento así a lo que estaba prometido, pero no conforme a lo que el hombre viera, sino conforme a lo que el hombre hoy cree y entiende. Por eso el beneficio más importante es que renovemos nosotros el entendimiento para que podamos ver estas cosas que no se pueden ver con los ojos físicos, sino que solo se pueden ver por medio de una sabiduría, por medio de un conocimiento, por medio de una doctrina, una enseñanza que nos lleva a transformar nuestra mente, renovando el entendimiento, y ahora nosotros con esa convicción podemos reinar en vida, podemos disfrutar la herencia que nos da el único y sabio Dios, el Dios vivo. Entonces, ahora, sin la carne, o sea, ya no estando nosotros con ningún obstáculo en nuestra mente, recibimos la información del Dios vivo. Y ahora vamos a ver entonces cómo es que a través de un camino, a través de una forma, nosotros llegamos a conocer el perfecto evangelio. Ahora vamos a ir conforme a lo que está escrito. Para comenzar, vamos a entrar en la siembra. ¿Sabe usted que el propósito de sembrar es la forma del creyente prosperarse? O sea, la siembra va dentro del perfecto evangelio de Dios. Para eso vamos a ir a Gálatas capítulo 6 y verso 7. Gálatas 6, 7. Dice así:
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y este es un ejemplo material que nosotros hemos tomado para poder entender cómo se alcanza la prosperidad por medio de una siembra. Conocemos nosotros que sembrar es depositar una semilla que a través de un proceso va a dar mucho fruto. Ahora, el no sembrar es una actitud no muy buena, porque si no siembra, automáticamente no cosecha. O sea, el tiempo cambia. La siembra siempre es de la misma manera. Por eso, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En este tiempo es mucho más importante entonces para nuestras vidas prosperar por medio de la siembra, porque estamos viviendo en una nueva era en cuanto al conocimiento de Dios. Ese es entonces el beneficio y lo que nosotros tenemos como promesa de Dios. Diga, esto es promesa de Dios. La promesa se cumplió y recibimos nosotros el evangelio esperado por muchos. Ahora dice, Dios no puede ser burlado. No hay forma que alguien tenga abundantemente de Dios si no es por medio de la siembra. Lo podrá tener por cualquier otra forma, pero si es de Dios, tiene que ser sembrando. Participemos entonces de ese privilegio con conocimiento y sabiendo que vamos a cosechar abundantemente para nuestra prosperidad. La siembra es para siempre, hasta que este cuerpo sea transformado por el Dios vivo, nuestro Dios vivo. La siembra es para siempre. Así es. Vamos a entrar entonces en el conocimiento de lo que es la perfección del evangelio. Tenía que llegar el tiempo, que llegara la perfección. Ahora nosotros conocemos por medio de la revelación de los misterios que había un fin, el fin de la carne. Por eso dice allá en Corintios 15, 23, luego el fin, cuando Dios reciba el reino como Dios y Padre, porque dice cuando entregue el reino al Dios y Padre, entonces será el fin. Era el fin de la promesa, porque si ahora ya tenemos la herencia, ya no es promesa, ya es cumplimiento. Y si hay cumplimiento, el evangelio tiene que ser perfecto. Lo que nosotros escuchamos aquí como enseñanza de Dios es la perfección del evangelio. Y lo vamos a ver conforme a lo que está escrito. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versos del 11 al 16. Y dice así: si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, verso 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Quiere decir que había una meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La palabra llamados es muy común dentro del evangelio que se ha conocido. Así pues, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Pablo escribe una gran verdad. Porque para nosotros alcanzar el reino de Dios, para nosotros tener la vida eterna, para nosotros estar en la transformación, había un proceso hasta llegar ¿a qué? A la perfección, donde íbamos a tener una misma regla y también íbamos a estar en un mismo sentir. Esto no puede ser por medio de otra cosa, sino por medio de la obediencia a una enseñanza, a una doctrina. Por eso una de las palabras más usadas por Jesucristo, hombre, era: si Dios lo dice, yo lo creo. El problema en la gracia era que había carne. Entonces había muchas formas de poder combatir las palabras que decía Dios mismo por medio de Jesucristo hombre. Y todavía había una promesa. Todavía no se había llegado a la perfección. Se estaba buscando. Pablo nos dice allá en primera carta a los Corintios 3:10, por la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Quiere decir entonces que Pablo lo que estaba poniendo es un fundamento escrito para que viniera Jesucristo hombre a anunciar lo que tenía que anunciar durante 40 años, que fue lo que él dijo. No porque él fuera muy inteligente, muy bueno y muy sabiundo o conocedor o teólogo, no, era porque Dios estaba en él, hablando lo que era el último proceso para la salvación, lo que era la gracia. Por eso él era el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuando él ya no estuviera, entonces iba a estar Dios mismo llevando a su iglesia. Por eso dice, para que Dios sea en todo y en todos. Entonces ahí la importancia de saber cómo nosotros teníamos un proceso para llegar a la perfección. Estando en la perfección íbamos a conocer los misterios que todavía no se habían revelado. Íbamos a conocer entonces toda la historia de la película. Y esto también lo escribe Pablo. Lo escribe en Romanos, en el capítulo 1, verso de 18 al 21. Y lo vamos a leer. Y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a darle la interpretación a este versículo.
dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Cuando se habla del cielo, se está hablando de la gracia. Desde la gracia se revela entonces la ira de Dios. Porque en todos aquellos que comenzaron a blasfemar contra la gracia, desde ahí fueron expulsados del conocimiento de Dios. Y al no tener el conocimiento de Dios, automáticamente están en tinieblas, están en carne, están en muerte, están en ignorancia y están viviendo en su rebeldía. Nosotros, a través de lo que vimos en la gracia, en el conocimiento que nos fue dado por Jesucristo hombre, vimos cómo muchos se iban yendo, no porque lo sacaran, sino porque por sus propias formas de pensar iban dándose cuenta, según ellos, que Jesucristo hombre mentía, alimentando su verdad. Esa ya era la ira de Dios manifestada ¿desde dónde? Desde los lugares celestiales. Porque dice que en la gracia Él reconcilió los cielos y la tierra. Entonces desde ahí ya comenzaba Dios, y de hecho cuando termina también un sinfín de personas, digo personas porque no eran elegidos, no eran escogidos, que no eran invitados, estaban tratando de calificar y no calificaron para entrar en la transformación, para entrar en el reino de Dios. Entonces, eso es lo que Pablo nos está enseñando en este verso. ¿Lo podíamos leer nosotros de esa forma antes? No. Primero porque la gracia no había terminado. Entonces, ¿cómo los ojos del entendimiento, los ojos del Espíritu nos iban a hacer siendo alumbrados? Es importante entonces la perfección del Evangelio, porque nos da a conocer muchas cosas que nosotros no podíamos ver. Entonces, continuemos leyendo. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, o sea, las cosas que dice invisibles de Él, son las cosas espirituales. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que todo lo que sucedió era un propósito de Dios para mostrarnos lo que nosotros no podíamos entender espiritualmente. Y esto es la historia. Ahora entendemos perfectamente la historia. ¿Abraham fue parte de la historia? Sí. ¿Melquisedec es parte de la historia? Sí, porque es un pasado. Pablo dice, no viendo lo que queda atrás, proseguía ¿a qué? A la meta del supremo llamamiento. ¿Jesús de Nazaret es parte de la historia? Sí. Con un propósito, un sacrificio y predicando un evangelio que era verdadero, pero que en su tiempo nadie lo pudo entender. Ahora nosotros oímos a Jesús de Nazaret como si estuviera hablando hoy, a través de lo que dejó escrito. Ese es el beneficio que nosotros tenemos de poder conocer los misterios a los que Dios nos ha llamado. Entonces dice, por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando habla de corazón, nosotros sabemos perfectamente que es su mente. Ellos tenían sus propios razonamientos. Y es lo que acabamos de decir, que desde la gracia comenzaron ellos a decir, no,
José Luis de Jesús miente. Él aquí y allá y todo lo acomodaron de una manera que ellos se convencieran de que ellos tenían la verdad. Y sabemos que verdad solo hay una, y la de Dios. Entonces, ahora nosotros leyendo, entendiendo, conociendo, sabemos cuál es la perfección de la palabra de Dios y no hay otra. Nadie nos puede cambiar la historia. Nadie nos puede decir que fue de otra forma, porque la misma historia tienen ellos. Que no la entienden de la manera que nosotros la entendemos y la vemos, esa es otra cosa. Pero que Dios trata con la mente de nosotros y que gracias a su conocimiento y su palabra, nosotros somos uno con Él. O sea, como Él quiere que nosotros la entendamos, así la entendemos y no hay otra manera. O sea, que el que quiere estar en la transformación tiene que estar en el conocimiento del único y sabio Dios. El que estuvo en Abraham, el que estuvo en Melquisedec, el que estuvo en Jesús de Nazaret, el que dio el evangelio por medio de Pablo y estuvo en José Luis de Jesús Miranda hasta el fin de la promesa, para estar ahora con su iglesia. Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses habla. Entonces, cuando se hablaba, porque Dios estaba en ese velo, sus palabras eran verdaderas. Que no se entendían, esa era otra cosa. Pero Dios en su tiempo siempre habló la verdad. Y es la que ahora conocemos. Entonces, vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 2. Y este verso lo hemos leído una que otra vez, porque en la transformación este es el fundamento. Si no se entiende este verso, no va a poder entender nada de la transformación. Por eso es que Dios nos lo martilla de manera que quede clarito. Y dice así: no os conforméis a este siglo, porque este siglo, que era el siglo donde había carne, el siglo de la gracia, donde todavía estaba la promesa, no era lo verdadero, no era lo perfecto. Venía algo que sí iba a ser perfecto. Por eso dice: no os conforméis a este siglo, porque este siglo era parte de la doctrina de la esperanza, era parte de la doctrina de la gracia, era parte de la fe. Entonces dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que el entendimiento tenía que ser renovado, no iba a ser el mismo. Y las palabras que el Dios vivo da en la transformación, obviamente nos llevan a transformar ese entendimiento. Ahora entendemos las cosas claras y perfectamente como son, pero la historia no cambia. Solo que ahora recuerdan ustedes que Jesucristo hombre puso el ejemplo de las cámaras en los partidos de cualquier deporte, que uno juzgaba inmediatamente porque de este lado no miraba claro. Y cuando ponían la cámara del otro lado es: sí, pues, y ahí se mira bien. Ese era el ejemplo que él ponía para decirnos que en la transformación íbamos a ver las cosas claritas a todo color. Y es lo que estamos viendo. Por eso es que citamos varias de las cosas que Jesucristo hombre, y de hecho todas, porque él nunca mintió, lo único que ese evangelio, esa doctrina,
ya no está en vigencia, porque ahí se esperaba todavía la promesa, ahí se esperaba todavía el beneficio del conocimiento de la herencia que ahora tenemos. Entonces eso ya no es verdadero, fue verdadero en su tiempo. Entonces dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la palabrita mágica, perfecta. Es agradable porque nos sentimos bien escuchando que nos aclaren las cosas. O sea, es agradable a nosotros saber que nos alumbran los ojos del entendimiento para ver las cosas tal como fueron, porque era por medio de la historia. Entonces ahora podemos ver clarito, y eso es la voluntad de Dios. Agradable para Él y agradable para nosotros. O sea, agradable para todos. Y esto se le llama perfección. Ahí dice, la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, el evangelio de la perfección es el que predica Él mismo, a través de lo que está escrito. Vamos a ir a Juan capítulo 5, verso 19. Está bastante interesante lo que hoy estamos conociendo. Y siempre vamos de gloria en gloria. Cada enseñanza nos lleva a una gloria más eminente. Juan 5, 19. Y lo voy a leer rápidamente, no vamos a hacer mucho énfasis en las cosas que aquí ya las hemos hablado en otras enseñanzas. Usted las va a llevar clarito. Y dice así: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que vea al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea que la obediencia del Hijo al Padre lo llevó a levantarse de los muertos al tercer día. Estamos hablando del Hijo. Y ahora nosotros también nos levantamos de los muertos por ser obedientes al Hijo. Eso lo vimos en la enseñanza pasada. Ahora ya está claro. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene, ¿qué es lo que nosotros tenemos ahora? Vida eterna. Porque conocemos que Dios es verdadero y el proceso del cual estamos hablando. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es la condenación? Que vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más sus mentiras, sus razonamientos. Eso lo acabamos de leer en Romanos. O sea, ¿cómo nosotros entonces ahora acomodamos perfectamente las cosas que hemos oído? Y dice así, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No está hablando de muertos físicos, está hablando de muertos en conocimiento.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del hombre. ¿Dónde comenzó la ira de Dios? En la gracia, con el Hijo del hombre. Porque cuando Él hablaba, ya era la verdad en una promesa. Y el que no creía esa verdad, ya se había condenado. Esperanza para la transformación en Él no había. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí no hay ninguna contradicción. Dice, pero todos seremos transformados. El que no lo cree pasa a una resurrección de condenación, porque se le dio la oportunidad de resucitar. De hecho, resucitó, pero no obedeció a seguir el conocimiento de Dios para tener palabras de vida y tener una resurrección con herencia, con beneficios, como hijo de Dios. Vamos a ir rápidamente a Hebreos capítulo 5, verso 14. Por razón y dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora nosotros conocemos cuál es el bien y cuál es el mal. El bien es escuchar la palabra de Dios y nuestra mente va a ser transformada por medio del entendimiento. Y hacer el mal es simple y sencillamente no oír la palabra de Dios. ¿Con qué va a vivir? Con lo poco que tiene. Con lo poco, casi nada que tiene, porque algunos creen que la gracia les es suficiente. No, ellos están todavía con hambre, esperando que les den su beneficio. Pero dice en Hebreos 6, 1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, mientras Cristo predicó, era una doctrina y era buena, pero hay que dejarla. Y tenía rudimentos, porque dice, vamos adelante, ¿a dónde? A la perfección. Perfección es sinónimo de transformación. Perfección es sinónimo de herencia. Es de tener un diosado con nosotros en nuestra mente. Esa es la perfección. Por eso la enseñanza se llama la perfección del Evangelio. O sea, este es un Evangelio que nos lleva a tener una perfección en nuestra mente. Por eso es de que usted con toda autoridad y propiedad puede decir que es perfecto, porque tiene una mente perfecta. Entonces, sigue diciendo, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Quiere decir que todo esto pasó. Por eso Pablo decía, no volviendo en cuanto a las enseñanzas al pasado, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento. Pablo, hablando
de una meta, de un supremo llamamiento. Y eso era hasta llegar al conteo regresivo, que era la transformación. Entonces nosotros hemos llegado a esa meta, hemos llegado al supremo llamamiento, hemos llegado a la perfección por medio del Evangelio. ¿Cómo no llamar nosotros bueno a esto? ¿Cree usted que hay otra cosa más importante, más interesante que la voz de Dios para guiar nuestra vida? Porque la base fundamental de guiar nuestros pasos es la mente. Y si Él toma nuestra mente, como ya la tomó, y nos lleva, aquí sí, nosotros ya lo hicimos. Como dice el lenguaje de unos por ahí, la coronamos, dice. Porque fuimos coronados de gloria por medio del verdadero evangelio. Y nadie nos puede decir que somos falsos, porque lo demostramos con lo que está escrito. Entonces vamos a terminar con Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3. Yo recuerdo que Jesucristo, hombre, en una oportunidad dijo: anhelamos la transformación porque en la transformación va a ser la última patada, dijo, que le vamos a dar al sistema. Yo recuerdo perfectamente que así lo dijo. Entonces, nosotros esperábamos una consolación y ahora ya la tenemos por medio del Evangelio, por medio de su palabra, por medio de lo que aquí se habla. Entonces, Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3 dice, esto lo escribió Pablo: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, nuestras mentes. ¿Unidos en qué? Quiere decir en la misma enseñanza, unidos en la misma doctrina. Porque allá decía, ¿se acuerda? En Romanos 5:5, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿En dónde había sido derramado el amor de Dios? En nuestras mentes. Tenía que ser por medio de su palabra, por medio de un evangelio, por medio de un conocimiento. ¿Es esto cierto? Ahora aquí nos dice que va a consolar nuestras mentes para que unidos en un conocimiento, vamos a ver qué recibimos por estar unidos en ese conocimiento. Dice así: unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Conoce usted el misterio de Dios el Padre y de Cristo? ¿Sabe usted quién es el Padre de Cristo? Porque unidos en amor lo recibimos desde este púlpito. Unidos en amor hemos recibido, cada vez que recibimos un conocimiento, una doctrina, hemos llegado a alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Y concluimos con el versículo 3 y con esto nos vamos. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Para nosotros ya no están escondidos. Entonces, nosotros estamos unidos por medio de una doctrina y unidos en espíritu. O sea, esa es la perfecta unidad del espíritu, la perfección de la doctrina, la perfección del amor,
la perfección del Evangelio. Entonces, ¿por qué no decir nosotros que estamos en el mejor lugar sobre la faz de la tierra? Nos declaramos, como nos declara nuestro Dios y Padre, bendecidos con toda bendición. Hasta una próxima. Bendecidos. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación. La vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida. Somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación. La vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida. Somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos.